El título de la lección de esta semana es Fundamentos de la Profecía. Y lo que vamos a estar estudiando son varias visiones del trono de Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento. Y ver que estas profecías o estas visiones con respecto al trono de Dios tienen que ver con nuestra percepción de Dios y la percepción de Dios hacia nosotros. Quédate con nosotros en Estudiamos Juntos. ¿Quieres profundizar tu relación con Dios y vivir un discipulado como lo enseñó Jesús? Entonces, la Escuela de Discipulado Orgánico es para ti. Aquí aprenderás a caminar en una fe auténtica, crecer en comunidad y ser parte de una transformación real en tu entorno. No esperes más. Las inscripciones están abiertas, pero los cupos son limitados. Regístrate ya en discipuladoorgánico.com y comienza este viaje de fe y crecimiento. Bienvenidos a Estudiemos Juntos. Gracias por sintonizarnos cada semana. Gracias por su apoyo. Esperamos que estos temas sigan siendo de bendición para ustedes y que los sigan compartiendo con aquellas personas que están cerca de ustedes para que podamos seguir creciendo en estos temas que estamos hablando de profecía. Estamos hoy en la mesa con Joel y con Sammy. Contento de estar de vuelta. Estuve 2 semanas fuera. Sammy, gracias y Joel por hacer lo que hicieron acá y seguir haciendo, ¿no?, el Estudiamos Juntos. Yo sé que las personas también fueron bendecidas y yo también vi algunos pedazos de ellos y me pareció que los temas estuvieron muy buenos también. Así que gracias por cubrirnos ahí. Vamos a comenzar con una oración para el tema de hoy que me parece que está muy interesante. Y Joel, te voy a pedir que hoy comiences orando, por favor. ¿Cómo no? Querido Señor, gracias porque nos permites estar aquí juntos y te pedimos que nos ilumines con tu Santo Espíritu para entender tu palabra. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a comenzar hoy con una visión del trono de Dios. Como dijimos, la lección comienza hablando de la visión de Isaías 6 del trono de Dios, y de ahí vamos a sacar algunas cosas que vamos a seguir amplificando en el estudio. Pero vamos a Isaías 6, los versículos 1 al 8, vamos a leer esos. Y Isaías 6 revela una visión muy interesante con respecto a quién es Dios y quiénes somos nosotros y cómo Dios se revela, cómo Él nos ve a nosotros. Y de ahí también vamos a sacar otros conceptos interesantes. Pero vamos a leer Isaías capítulo 6, versículos 1 al 8. En el año en que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. El borde de su manto cubría el templo. 2 serafines permanecían por encima de él, y cada uno de ellos tenía 6 alas. Con 2 se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Uno de ellos clamaba al otro y le decía: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. La voz del que clamaba hizo que el umbral de las puertas se estremeciera y el templo se llenó de humo. Entonces dije yo: ¡ay de mí! Soy hombre muerto. Mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos, aun cuando soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios también impuros. Entonces uno de los serafines voló hacia mí. En su mano llevaba un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con ese carbón tocó mi boca y dijo: con este carbón he tocado tus labios para remover tu culpa y perdonar tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y yo respondí: aquí estoy yo, envíame a mí. Muy bien, esta visión a mí me fascina por las cosas que presenta. Vamos a hacer una comparación. ¿Cómo presenta la visión a Dios y cómo presenta la visión a Isaías? Presenta a un Dios que está sentado en el trono. ¿Ok? Es una posición, o alguien que está en el trono es un rey, una posición de autoridad. El trono está descrito, por lo menos en mi versión, el versículo 1, como un trono majestuoso y sublime, o excelso, no sé cómo lo define la que tú leíste. Dice que está asistido por poderosos serafines en el trono, y la descripción que da de Dios en el versículo 3 es que Dios es santo, santo, santo. Me parece que hay algo, cuando se menciona algo 3 veces corridas,
Ahora mismo no sé cómo explicarlo, pero me parece que tiene algo importante cuando se menciona algo 3 veces, santo, santo, santo. Jesús lo hizo varias veces, lo hizo con María, Jesús lo hizo con 2 veces, cuando decía Pedro, Pedro, o María, María. Aquí menciona a Dios 3 veces, no sé si eso tiene algo que ver. Los intérpretes y teólogos dicen que son trinitarios, dicen que eso es una alusión a la Trinidad. Ah, santo el Padre, santo el Hijo. Ah, mira. Buenísimo, está interesante eso. Y entonces así describe a Dios. Ahora, ¿cómo describe a Isaías? Isaías está perdido y condenado, según el versículo 5. Isaías tiene labios impuros, o sea, está contaminado, es inmundo, es un pecador y está rodeado de personas igual que él, pecadoras. Entonces, en esta visión, fíjate qué interesante. Isaías ve a Dios en un trono, o sea, ve a Dios en la visión, rodeado con toda esta majestuosidad, y desde la perspectiva de Isaías, ¿qué le va a pasar a él al ver a Dios? Va a morir. Va a morir. O sea, en otras palabras, Isaías ve a Dios como un Dios tan santo que en su presencia Dios lo tiene que... O sea, no sé si Dios lo mata o la presencia de Dios lo mata. No, para mí es la percepción que él tiene. Porque Correcto. eso lo vemos continuamente. O sea, no es que Dios mata, sino la percepción. Correcto. Un pecador, el pecado te hace percibir a Dios como una amenaza tan grande que te podés colapsar por lo que percibe tu mente. Ahora, ¿será lo mismo decir Dios me mata o la luz de Dios me mata? ¿Al final del día es Dios? Para mí no, para mí es el pecado que te mata. No, claro, justamente. pero estoy hablando... Es lo que produce el pecado en vos. Claro, pero estoy hablando desde la perspectiva del que cree que Dios mata. O sea, Isaías pensaba que Dios lo iba a matar, pero ¿era Dios el que lo iba a matar según Isaías o la santidad de Dios? ¿O es lo mismo para Isaías? No sé si me hago entender con lo que estoy diciendo. Sí, porque yo lo he escuchado de que como Dios es un Dios santo, entonces al nosotros entrar a esa santidad como pecadores, vamos a morir. Okay. No se puede. Como que el pecado con la santidad, o sea, no cuadra. Pero es que, justamente sé que vas a entrar en eso ya mismo, pero lo que vemos es lo contrario en Jesús. Correcto. No hace sentido, porque ahora mismo todo esto, me imagino que mientras ellos leían esto no les hacía realmente sentido, porque todo lo que ellos veían es todo lo contrario. Hay que limpiarse, hay que purificarse, tienes que hacer unos rituales, tocaste algo muerto, ahora estás contaminado. Hay tantas cosas que te contaminan y de repente ahora ves algo que está contaminado, que se acerca a algo santo y en vez de morir ocurre lo contrario. Pero eso realmente no hace sentido con Jesús. Claro. Pero en este sentido sí, lo he escuchado muchas veces y no, fíjate, sería bueno ver cuál es la perspectiva, porque sí, yo sé obviamente que Dios quiere matar el pecado, ¿verdad? No hay nada Destruirlo, pero sí. vemos destruir el pecado. Cuando Dios toma una actitud hacia el pecado, y lo vemos justamente en este pasaje. No sé si lo vas a mencionar. Sí. Entonces, no, pero dale, dale adelante. No, es lo mismo, No. Sí, estamos en lo mismo. Porque justamente la próxima pregunta que tengo es, o sea, antes de la pregunta, Isaías ve un Dios que lo va a destruir por su pecaminosidad. Esa es la percepción que Isaías tenía, claro, y que el pueblo tenía de Dios. Claro, lo percibía y dice, mi versión, la de usted dice en el versículo 5, ¿cómo es que dice Isaías? Ay de mí soy hombre muerto. Ay de mí soy hombre muerto. Mi versión dice, todo se ha acabado para mí, estoy condenado. Que me fascina que use la palabra condenado, porque cuando vamos al Nuevo Testamento, Pablo dice que no hay condenación para los que estamos en Cristo. Pero él se siente condenado. Pero esa es la percepción del pecado. No es que Dios lo está condenando, sino que es el pecado que engaña y que nos hace sentir eso, y es tan poderoso en ese sentido el pecado que nos puede hacer colapsar. Ahora, les hago una pregunta. Isaías se ve que va a morir condenado. Él dice, porque soy un pecador y habito de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. ¿Era mentira eso de Isaías? ¿De qué? De que era pecador, que habitaba, que era de labios impuros y que... eso era verdad. Ok. So, hay una realidad dentro de la percepción de Isaías, hay algo que es cierto. Él es un pecador de labios impuros rodeado de gente impura. Eso es cierto. Ahora, ¿cuál es la percepción irreal de esa realidad? ¿Cuál es la actitud de Dios hacia que eso? Por ser así, Dios me va a destruir. Esa es la percepción irreal. Entonces, ¿qué hace Dios ante la percepción de nuestra realidad? Diantre, yo soy un pecador. Si Dios me ve así, Dios me va a destruir. ¿Qué hace Dios? Y son los versículos 6 y 7.
Entonces uno de los serafines volvió hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo, ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. ¿Qué dice la versión de ustedes? Al final del versículo 7. He aquí, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Ok, eso es lo mismo. Tu culpa ha sido quitada y tu pecado ha sido perdonado. Mira qué interesante. Dios, ante nuestra percepción de él, de que, Señor, yo soy un pecador de labios impuros, estoy de labios impuros y estoy en tu presencia, estoy en el trono, voy a morir. Dios dice, no te preocupes. Tu culpa, que es cierta, tú tienes culpa, quitada y todos tus pecados perdonados. Claro, ahora vos fíjate, ¿qué es lo que usa Dios para hacer eso? Fuego. Fuego. Que nosotros Fuego. siempre decimos Correcto. que hace fuego consumidor y nos va a destruir y va a destruir al pecador. Es que justamente Dios utiliza el fuego para purificar, nunca para destruir. Correcto. Y para mí algo sumamente importante que veo aquí es que ¿cuál era el problema de él? Que era de labios impuros. Ujú. ¿Dónde lo tocan? En los labios. En los labios. Imagínate eso. Entonces, como que no es que por otro lugar. Entonces, nuestra percepción, ok, pequé, hice, qué sé yo, vi pornografía o le fallé a aquella persona. Tratamos de buscar algo bueno nosotros para agradarle a Dios y no le traemos la impureza. Entonces tratamos de ver como, ok, mira, pero traerle exactamente nuestra impureza a Dios, no tenemos que tener ningún tipo de miedo. Al contrario, nosotros le traemos esa impureza y lo que Dios va a hacer es que ahí mismo Él va a sanar. Es eso. que a veces nosotros no queremos entregar esa impureza porque no queremos que nos sane. O sea, bueno, no también. queremos el fuego. Por ejemplo, estoy en pornografía y digo, voy a llevarle mis ojos a Dios. Pero sé que si voy a la presencia de Dios, Dios va a quemar. O sea, mis ojos no los va a quemar, sino que me va a hacer ojos puros por medio de su fuego. Pero a veces decimos, no, se me quitan la pornografía. ¿Con qué? Entonces descargo mi ansiedad. Y también... Entonces no queremos ir a la presencia de Dios para que Dios no nos quite el pecado. Y entonces al final el pecado nos termina matando. Y pudiera ser también una tercera, tal vez, posibilidad de que no queremos ir a Dios con nuestros pecados porque pensamos como Isaías, También. que Dios me va a matar. O sea, Dios no me va a aceptar. O sea, cuando llego a Él con este pecado, Dios me va a matar. Entonces, yo no quiero morir, no voy a Dios. O sea, todo lo que ocurre por la percepción equivocada de quién es Dios. Y por eso me gusta mucho lo que tú dijiste, Joel, que era lo que tenía acá, de que, y aquí siento que es un principio que se establece aquí en Isaías y que está en otros lugares de la Biblia, y es que el fuego de Dios nunca destruye a personas o a criaturas. El fuego de Dios siempre purifica, limpia y remueve el pecado. Nunca ejerce el pecador. Y para mí eso es un principio muy importante. Aunque somos impuros y pecadores, Dios nos limpia con ese fuego y nos acerca a Él, porque todo lo que Dios desea es que estemos cerca de Él. Nuestra percepción equivocada de Dios nos evita acercarnos a Dios. Entonces Dios, cuando y algo muy interesante también de esta visión, Isaías le pidió a Dios que lo purificara. No. Isaías le pidió a Dios que lo perdonara de sus pecados. No, Dios toma la iniciativa y envía a alguien a Isaías sin que Isaías lo haya pedido para limpiarlo y para perdonarlo. Eso para mí también es muy, muy impresionante. Ahora, en esta visión. Para siendo abogado del diablo, digamos, vamos a encontrar en la Biblia que Dios muchas veces habla de consumir al pecador Sí, con fuego. claro. Y obviamente... Ahora pero por ejemplo, vemos en muchos en muchas profecías de Ezequiel, Isaías y todo, que dicen, voy a consumir a este pueblo con mi fuego y algo por el estilo, y después termina diciendo, y el resultado será que no van a mentir más, no van a hacer más guerra. O sea, pareciera dar a entender que ese consumir de Dios del fuego al pecador está diciendo, voy a cambiar a ese pecador, lo voy a cambiar, lo voy a transformar totalmente para que ya no viva en los pecados que está viviendo. Sí, porque no dice voy a consumirlos y voy a buscar gente nueva o sea, simplemente, y esos mismos que consumí o que estoy consumiendo, que voy a consumir, van a ser aquellos que ahora van a ser gente limpia. Y mira otra cosa interesante de esto, y obviamente en este programa no tenemos tiempo para abundar en lo que es el fuego de Dios y qué es lo que consume, pero fíjate que Isaías llega con una percepción equivocada de Dios, y el acto de Dios hace que Isaías entienda la realidad de Dios. O sea, cuando Dios envía al serafín para que le toque el labio con este carbón encendido y le quita la culpa y le perdona los pecados, le remueve los pecados, no es que lo perdona, los remueve.
Isaías entonces ahí puede ver una realidad de Dios que antes no veía. La gracia. La gracia de Dios. Y luego de esto, que es lo que me deja de día con respecto a quién es Dios, Dios le extiende un llamado a Isaías. O sea, según está escrito, no le dice Isaías, te quiero llamar, pero entonces Dios en el versículo 8 dice, después que le pasa lo que le pasa a Isaías, dice, después oí que el Señor preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Y yo escribí aquí en mis notas, cuando Isaías dice, aquí estoy yo, envíame a mí, pues yo creo que Dios a propósito lo estaba diciendo, pero era a Isaías al que él quería que Isaías aceptara el llamado. Dios le está extendiendo un llamado al peor. O sea, al que era de labios impuros, al que estaba alrededor de personas impuras, al que era pecador, Dios le extiende un llamado a esa persona. Y por eso no debemos sentirnos malos por nuestro pasado pecaminoso o por los actos malos que tal vez estamos batallando hoy en día, porque Dios lo que quiere es perdonarte, es que tú entiendas que Él te perdona de esos pecados y quiere hacerte un llamado para que tú seas un mensajero de Él, para que tú puedas anunciar esta misma gracia que recibiste de Él. Y por eso Dios no nos destruye por nuestros pecados, es lo que vemos acá. Dios no se aleja por nuestra condición, que es interesante. O sea, Isaías siente, yo voy a ser destruido ahora porque vi a Dios, y Dios lo que hace es que lo limpia para que Isaías ahora pueda darse cuenta que Dios quiere que estar más cerca de él. Y Dios tiene compasión ante el dolor de Isaías, porque compasión es no solamente sentirse mal por algo malo que le está pasando a alguien, sino hacer algo al respecto. Dios ve que Isaías se siente pecaminoso, que reconoce que es de labios impuros, y cuando ve eso, tiene compasión, lo limpia. ¿Ok? Ahora, algo muy interesante de acá tiene que ver con esto de los serafines, porque serafín en el original, que obviamente serafín es uno de los ángeles, no sé cómo decirlo, uno de los diferentes tipos de ángeles que hay en el cielo, significa que arde, o ardiendo, o fuego, ¿no? Entonces, es interesante que este serafín, este ángel que significa ardiendo, viene con un carbón encendido y toca al profeta en los labios. Ahora, vamos ahora a Apocalipsis. Ahora, todo Sí. eso es figurado, ¿no? Es una visión, porque a veces decimos, Sí. estaba Dios en su trono, en el templo, que esto y lo otro, y pensamos que hay un templo, que hay un trono en el cielo, que viene el ángel con una tenaza. Sí. Es todo figurado para mostrar con cosas materiales lo que Dios está dispuesto a hacer Claro. con nosotros, ¿no? Como hemos mencionado en otros programas, Dios tiene que comunicar mensajes divinos con lenguaje humano. Y en esa transferencia, en esa, ¿cómo se dice? En esa traducción, por decir la palabra, se pierde, o sea, está limitado, porque no se puede expresar con palabras humanas literalmente la exactitud de lo que es divino. Sí, lo que es espiritual Exacto. no se puede definir carnalmente. Exacto. Así que serafín significa el que arde. Vamos entonces a Apocalipsis capítulo 4, 1 al 8. Y vamos a analizar aquí algo muy interesante. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis 4 y 5 también Juan recibió una visión del trono de Dios. Y ahora vamos a ver qué ocurre aquí en esta visión. Vamos a leer Apocalipsis 4, 1 al 8. 4, 1 al 8. Sí. Después de esto miré y vi que había una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí era como de una trompeta que, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Al instante, estando yo en el espíritu, vi un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. La apariencia del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina, y alrededor del trono había un arco iris semejante en su apariencia a la esmeralda. Alrededor del trono había 24 tronos, y en los tronos vi sentados a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con corona de oro en sus cabezas. Del trono salían relámpagos, truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. También delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono había 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás.
El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y día y noche sin cesar decían: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Muy bien, entonces en Isaías vemos a Isaías que tiene una visión y él está en el trono. Aquí vemos en Juan una visión del trono de Dios, y en el trono de Dios están 2 grupos de criaturas. Están unos que se identifican como los 24 ancianos y está otro grupo que se identifican como los 4 seres vivientes. Uh-huh. Ahora, estos 4 seres vivientes, y quiero que hagan nota de esto porque esto me pareció muy, muy impresionante. En el versículo 7 dice que uno era semejante a un león, uh-huh, uno semejante a un buey, uno semejante a cara humana y uno semejante a un águila. No sé si eso es lo que dice la versión de ustedes. Sí. Muy bien. Eso déjenlo ahí al remojo porque vamos a regresar con eso después. Vamos primero a identificar a estos 24 ancianos. Los 24 ancianos están rodeando el trono de Dios y están sentados en el trono con Dios. O sea, Dios tiene un trono, pero hay 24 tronos adicionales a Dios, al de Dios. ¿Qué les deja eso decir de Dios? Que Él comparte el poder. Muy bien, Dios es un Dios que comparte el poder. No es un Dios que se sienta en un trono exaltado y los demás están abajo. Es un Dios que nos ve como, de cierta manera, iguales. O sea, comparte el poder con nosotros. Yo no sé si fue Martín Lutero, el gran reformador, o si fue otra persona, pero esto lo escuché, lo leí una vez, de que parte de la reforma protestante, tal vez estoy confundiendo cosas, pero antes, y todavía se usa mucho en las iglesias cristianas, está la plataforma, uh-huh, y los miembros y los que escuchan abajo. ¿Viste? Y antes el que predicaba, el que tenía la misa, siempre estaba en una posición superior a otros. Pero con la reforma como que cambia eso en algunos círculos, y ahora el que enseña la palabra no está arriba, sino que está abajo. Al mismo nivel. Al mismo nivel de los que están escuchando. Para que no se dé la impresión de que el que predica está más alto que nosotros. Y yo creo que así mismo hace Dios, o sea, al punto que se hace hombre para que nos identifiquemos con Él y decir, bueno, pero si Dios es hombre y yo soy hombre, entonces somos iguales. A través de Jesús somos hermanos. O sea, es algo increíble. Dios comparte el poder, Dios comparte lo que tiene. Estos 24 ancianos están compartiendo ese trono. No sé si son 24 ancianos literales, si son 24 ancianos simbólicos. Para mí son literales. Estos 24, el número 24 tronos. Y bueno, entonces, sí, justamente es un múltiplo de 12. Entonces 12 en el Apocalipsis quiere decir pueblo de Dios. Entonces evidentemente puede ser, es el anticipo de la promesa a la Odisea, ¿no? Dios, Jesús a los de la Odisea les dice que va a sentarlos con Él en su trono. Y estos 24 ancianos ya están sentados con Dios, gobernando el universo. Justamente vamos a ver ahora 3 versículos, tal vez 4, que tienen que ver con esta enseñanza de que Dios nos quiere sentar en su trono, de que Dios nos invita a estar con Él. Y el primero es ese, Apocalipsis 3, que está ahí mismo, Apocalipsis 3, 20-21, donde dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo, si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, así como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Ese es uno. Vamos ahora, Samuel, léete Efesios 2 y Joel, Mateo 19, 28. Efesios 2, 1 al 8. A ustedes, Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos, todos nosotros también vivimos en otro tiempo. Seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objetos de la ira, como los demás. Pero Dios, cuya misericordia es abundante, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios los ha salvado.
y también junto con él nos resucitó y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales, para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. Muy bien. Fíjate qué interesante. Aquí como que describe un poco también lo que ocurrió en Isaías. Pablo describe aquí: ustedes eran pecadores, o todos se han apartado, o sea, no merecían nada, pero Dios, como es amor, y acá lamentablemente en el español se pierde, pero en el versículo 4 dice: pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto. En el griego no es que esa acción ocurrió en el pasado. Ocurrió en el pasado, en el presente y en el futuro. Es constante, es todo el tiempo. Yo lo leería: pero Dios es tan rico en misericordia que nos ama tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida. Justamente lo que le pasó a Isaías. Isaías era pecador, y dijimos ahorita que todas esas cosas eran ciertas de Isaías. ¿Cómo Dios responde? Y esto es lindo. ¿Cómo Dios responde ante nuestra realidad de pecaminosidad? Salvándonos, limpiándonos, perdonándonos, mostrándonos su gracia, algo que no merecemos. Y entonces dice en el versículo 6, como hizo eso Dios por nosotros, ahora nos invita y dice, nos dio vida con al levantar a Cristo de los muertos. Y el versículo 6, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales. Fíjate qué interesante. Pablo nos dice que estaremos sentados en lugares celestiales. No, ahora por la fe podemos decir estamos en el trono de Dios. Que es lo mismo la resurrección de Cristo, la salvación que hizo Cristo. En Él, todo lo que hace es Él, ahora. estamos todos ahí. Sí. Es ahora, es impresionante. En todo lo que hace Él estamos incluidos, porque Él es el representante. O sea, Él, todos caímos con Adán y con Jesús todos somos salvos. Impresionante. O sea, todo lo que hace Él, estamos nosotros en lo que Él hace. Y por eso cuando él le dice a Marta o a María en la resurrección: yo soy la resurrección de la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, es como que en Jesús hay vida ya. hay vida, o sea, ahora. ¿Y cuántas veces Jesús nos dijo: el que cree en mí tiene vida eterna? Es ahora, no es algo futurístico. Ok, y entonces ahora Mateo 19:28. Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ok, y alguien podrá decir: ¿será que esto que está diciendo Jesús, esos 12 tronos, son parte de los 24? Puede ser, sí. Pero no sé. Yo estaba pensando, ¿por qué? Porque Jesús le promete a los apóstoles y hay 12 tronos más, porque entonces podrían decir como que los 12 apóstoles, porque caminaron con Jesús, tuvieron ciertos privilegios. Sí, claro. Y sin duda que sí hubo gente que sufrió por Cristo, que se dejaron transformar por Cristo, fueron los 12 apóstoles. Claro. Pero que haya 12 tronos más quiere decir que entonces esa misma experiencia la van a tener 12 más. Claro. De la historia de la iglesia cristiana, ¿no? Impresionante. Así que vamos a leer un texto más que no sé, aquí quiero que ustedes me ayuden. Sí. De paso, hay una discusión si estos son seres humanos o son gente celestiales. Yo creo que está muy, muy claro de que son seres humanos. ¿Y por qué? ¿Los 24 ancianos? Los 24 ancianos. Hay una traducción que recién leímos que, de acuerdo a los originales, algunos discuten y dicen que cuando dicen nos has redimido, estos 24 ancianos, cuando en el capítulo 5 ellos hablan y dicen nos has redimido, algunos dicen no, así no está en el original. En el original dice los has redimido. Sin embargo, vimos acá en la Biblia transliterada. La palabra griega es gemás, que quiere decir nosotros. Sí, nosotros. Ahora, supongamos Nuestro. que nos vamos al griego. ¿Hay algún otro elemento que nos puede decir que son seres humanos? Entonces, claro. ¿Cuál? La que dice que redimidos. Bueno, no, pero Me ellos parece. dicen que en el original no dice redimidos, dice los ok. redimió. Ok. Pero hay otro elemento que está en la profecía
que más allá del griego. Entonces hay dos elementos que para mí son categóricos. Uno, que están vestidos de blanco, y segundo, que tienen coronas estéfanos en la cabeza. Entonces, nosotros tenemos dos tipos de coronas en el Apocalipsis. Están las diademas, que son las coronas políticas, y las estéfanos, que son coronas de victoria. No vamos a ver en el Apocalipsis ninguna corona estéfanos puesta en alguien que no sea un ser humano. ¿Por qué? Porque el Apocalipsis habla de la victoria sobre el mal. Eso está brutal. Entonces, si tienen estéfanos, quiere decir que vencieron al mal. Y alguien, un ser celestial, no tuvo nunca que vencer al mal porque nunca cayó. Entonces, el hecho de que tengan coronas estéfanos nos muestra de que son seres humanos. Y que han sido, y que están vestidos de blanco también, que justamente tienen la justicia de Cristo. Entonces, no solamente por el griego podemos saber que son seres humanos, sino que podemos saberlo por la descripción que ellos tienen y por la corona que tienen en la cabeza. Y no hay un versículo también en Apocalipsis que habla de la gran, no sé si es la gran multitud o los 144,000 que se le dieron ropas blancas. A alguien en Apocalipsis se le dieron ropas blancas. O sea, eso, si mal no recuerdo, está en la gran multitud. ¿Verdad? Es cuando en el capítulo, sin mal no recuerdo, capítulo 7 me parece, o ahí dice que las ropas blancas que tienen han sido blanqueadas en la sangre del Cordero. Sí. No, a las que se le dieron ropas blancas es a los que están debajo del altar en Apocalipsis capítulo 6, ahora que me acuerdo. En el quinto sello. Entonces se le dieron vestiduras blancas y se le dijo que descansen todavía un poco más de tiempo. Ahí justamente son seres humanos, ¿no? Perfecto, buenísimo. Muy bien, llegamos a la mitad de nuestro programa. La discusión está muy buena. Vamos en el próximo episodio vamos a estar hablando un poco más sobre estos querubines y serafines, y también vamos a estar hablando un poco más sobre los 4 seres vivientes que estaban en el trono de Dios, y vamos a ver una comparación muy interesante entre eso y el pueblo de Israel, las 12 tribus de Israel que está en el Antiguo Testamento. Pero por hoy el resumen es el siguiente. La realidad, tenemos una realidad y una falsa percepción de la realidad, nosotros los humanos. La falsa realidad es que pensamos que porque somos pecadores, Dios nos tiene que destruir. Pero la realidad que Dios ha enseñado, no solamente a la visión de Isaías 6, sino a través de toda la Biblia, es que justamente porque como somos pecadores, Dios no nos quiere destruir, Dios nos salva. Dios nos extiende su gracia, nos quita la culpa, nos quita nuestros pecados y nos extiende un llamado para que ahora, al haber experimentado eso, podamos decirle a otros que Dios no es un Dios que te destruye por ser pecador, sino un Dios que te restaura, te redime y te salva. Esa es la realidad de Dios que vemos ahí y que mostró Jesús y que también podemos ver en el libro de Apocalipsis y en otras profecías. Así que gracias por haber estado con nosotros. Vamos a terminar con una oración. Sammy, ¿pudieras terminar con una oración? Padre, gracias porque cuando nos acercamos a ti podemos ver un Dios lleno de amor, de gracia abundante. Un Dios que jamás se acerca a nosotros con otro fin que no sea de amarnos, Señor. Y gracias por eso y permítanos disfrutar de esta relación tan maravillosa que tenemos contigo. Sí, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, gracias por sintonizarnos hoy. Te esperamos entonces este miércoles en la segunda parte de esta edición de Estudiemos Juntos. Dios te bendiga. ¿Quieres profundizar tu relación con Dios y vivir un discipulado como lo enseñó Jesús? Entonces, la Escuela de Discipulado Orgánico es para ti. Aquí aprenderás a caminar en una fe auténtica, crecer en comunidad y ser parte de una transformación real en tu entorno. No esperes más. Las inscripciones están abiertas, pero los cupos son limitados. Regístrate ya en discipuladoorgánico.com y comienza este viaje de fe y crecimiento.